Las vacas son animales muy inteligentes, mucho más de lo que el común de la gente suele pensar. Te sorprenderías. Reconocen tu rostro a la distancia, ubican el tono exacto de tu voz y tienen un lenguaje propio entre ellas. También se comunican contigo, saben cómo llamarte para decirte que tienen hambre, que se sienten encerradas o que simplemente están tristes. De igual manera son capaces de guardar rencor y cobrar venganza. En el rancho de arriba todavía recuerdan al muchacho que las toreaba con varas secas y les tiraba pedradas en las ancas por pura maldad. Una tarde se encontraron con ese chamaco a mitad del potrero abierto. 3 o 4 vacas se alinearon a lo lejos, agarraron vuelo en fila india y le pasaron por encima una tras otra y volvieron a pasarle encima de regreso. Lo pisaron hasta que no quedó nada. Cuando la gente del rancho llegó a levantarlo, el cuerpo había quedado tan deshecho contra la tierra que fue casi imposible juntar los restos para el cajón. Mi abuelo contaba que todos los días a la misma hora, una vaca solitaria pasaba caminando del otro lado de la cerca. Iba rumbo a la falda del cerro porque de aquel lado el zacate crecía alto, verde y tupido. En su viaje de ida, el animal siempre se detenía un momento a saludarlo. Lo veía a lo lejos, a una distancia como de 50 pasos. Por aquellos años mi abuelo era apenas un muchacho, hijo del herrero más conocido de todo Santa Teresa. Aquel viejo tenía harto trabajo. A mi abuelo lo ponía desde temprano a labrar los mangos de madera para las hachas que su padre templaba en la fragua y que luego vendía a los leñadores de la región. Mi abuelo trabajaba en el patio siempre de cara a los límites del terreno, que era justamente por donde cruzaba la vaca. Y ahí se saludaban. Si él se distraía en la talla de la madera o se quedaba absorto con el golpe del martillo de su padre, el animal soltaba un mugido desde la cerca para llamar su atención. Mi abuelo soltaba la herramienta, levantaba la mirada y le chiflaba un par de veces. Solo entonces la vaca asentía con la cabeza y continuaba su camino hacia la cima. De regreso ya no la veía. O bien tomaba la vaca la vereda de la cañada o cruzaba cuando la noche ya había cerrado sobre el cerro, de modo que no volvían a cruzarse sino hasta la mañana siguiente, exactamente a la misma hora. Generalmente era su hermano mayor el que subía a la falda del cerro por los sacos de carbón. Los carboneros mantenían los hornos allá arriba, entre la encinera, para no ahogar al pueblo con la humareda negra que soltaban los hornos al quemar la madera para hacer el carbón. Esa mañana su hermano amaneció tullido de calentura, pegado a la sábana sin poder levantarse, así que mi abuelo tuvo que cargar con el morral y la encomienda. Hacía poco más de 20 minutos que la vaca había cruzado frente al patio. Mi abuelo sacó las cuentas mientras caminaba por la brecha. A ese paso cansino que llevaba el animal, seguro se la topaba en algún recodo del camino subiendo al cerro. Hasta se echó al bolsillo un par de tortillas frías del almuerzo, pensando en dárselas cuando se la cruzara. Sin embargo, al llegar al tramo alto, donde el pastizal se abre verde y tupido, no vio nada. Pensó que la res se habría desviado hacia la cañada a tomar agua en el manantial antes de rumiar. Llegó a las carboneras, saludó al señor que velaba el horno y esperó a que le despacharan. El hombre metió la pala de lámina entre los escombros de carbón ya templado, llenó un ayate de ixtle bien tupido, lo amarró del cuello y se lo acomodó a mi abuelo a las espaldas. Fue de regreso ya bajando con el peso del saco cuando la vio.
a la vaca. Estaba a un lado de la vereda, recostada entre la hojarasca seca cerca del manantial. Mi abuelo soltó el costal en medio del camino porque sí pesaba y se salió de la brecha. Creyó que el animal descansaba o que le había ganado el sueño bajo la sombra de los encinos, pero tenía la cabeza caída en un ángulo extraño. Pensando que tal vez algún animal ponzoñoso la había picado, apresuró el paso. La res seguía inmóvil. Al acercarse más, la figura se veía rara, desencajada, con el lomo doblado en una postura que no correspondía a un cuerpo vivo. No había rastros de sangre en la tierra, ni moscas rondando el pelaje. Tampoco se escuchaba ese fuelle pesado del aire entrando y saliendo de los pulmones que siempre tienen los animales grandes al respirar. «Vaca», le habló quedito. No hubo respuesta. La cabeza ni siquiera movió las orejas. Mi abuelo dio 2 pasos más y estiró la mano. La tocó en el costillar. El cuero no estaba tibio ni tenso. Al presionarlo con los dedos no sintió carne, ni costillas, ni la masa dura del vientre. Se hundía y tronaba como si estuviera tocando una cobija vieja abandonada al sol. La sacudió del lomo y el cuerpo entero se hundió sin peso. Estaba completamente hueca. Era solo la carnaza, la piel seca y el pelaje negro con blanco endurecido por el polvo. Sobrecogido, mi abuelo metió las manos por debajo del cuello y levantó la cabeza del animal. Pesaba así, pero con el peso muerto del cuero curtido, nada que ver con los cientos de kilos que pesa una res verdadera. Al moverla, la piel de la quijada se dobló hacia adentro y mi abuelo pudo ver el interior. Limpio, vacío, con una textura rugosa y seca. Por la parte de la barriga, el cuero tenía una costura gruesa y vasta, hecha con hilos de henequén, dispuesta de tal forma que permitía abrir y cerrar la pieza desde adentro. No era una vaca, era una funda, un disfraz. Era una máscara completa, confeccionada con precisión macabra, adaptada para que algo o alguien se metiera en su interior, se abrochara el vientre y caminara en 4 patas por la orilla de la cerca a plena luz del día. Caminó hacia atrás, despacio, midiendo cada pisada sobre las hojas secas para no hacer ruido. Sentía miedo y percibía peligro. Lo único que rondaba en su cabeza era que aquello, fuera lo que fuera, esa cosa que se quitaba el pellejo para beber agua o descansar, no podía andar lejos. Tenía que estar entre los matorrales de la cañada, agazapada, mirándolo fijamente a través del follaje, mientras él sopesaba el disfraz. Levantó el costal de carbón, se lo aventó al lomo y tomó la brecha a paso veloz. Todo el camino de bajada fue una tortura. Cada crujido de rama seca a los lados del camino, cada sombra que proyectaban las copas de los árboles con el movimiento del viento, le parecía la silueta de algo desnudo y grotesco que venía a darle alcance para quitarle su propia piel. Llegó a la herrería descolorido y sudando frío. Tiró el saco cerca de la fragua, intentando disimular el temblor de las manos, pero su padre ni cuenta se dio. El viejo apenas levantó la vista del yunque, le echó un ojo al montoncito de carbón y soltó un gruñido de insatisfacción.
No va a alcanzar para las hachas del sábado. Súbete de una vez por otro costal antes de que te agarre la noche allá arriba. A mi abuelo se le heló la sangre, pero en esos años las órdenes de papá no se discutían. Agarró un ayate limpio y volvió a tomar el camino del cerro. Subió a marchas forzadas con el corazón en la boca, cuidando que el sol no se le escondiera detrás de las crestas antes de llegar a los hornos. Al pasar por el tramo de los encinos, no pudo evitar voltear. Se le fue el aire. El cuero ya no estaba. La hojarasca donde antes descansaba la carcasa vacía estaba aplastada, pero el lugar estaba desierto. No había rastro de la res, ni del pellejo, ni de lo que lo habitaba. Solo el silencio del monte al atardecer. Apuró la recogida del carbón con el carbonero y bajó casi corriendo, casi resbalándose, con tal de llegar a la seguridad de la herrería antes de que cerrara la noche. En toda la madrugada no pudo pegar el ojo. Se quedó en la cama escuchando los crujidos del techo, imaginando las pezuñas raspando los límites del terreno. Al día siguiente, el sol salió despejado sobre Santa Teresa. Mi abuelo estaba en el patio dándole forma a los cabos con el hacha de mano cuando la sombra volvió a recortarse a lo lejos del otro lado de la cerca. Era la misma vaca de siempre. Avanzaba a paso cansino rumbo a la falda del cerro con la cabeza gacha y el pelaje limpio. Llegó a los 50 pasos de distancia y se detuvo. Mi abuelo se quedó paralizado con la herramienta a medio levantar y los nudillos blancos del esfuerzo. El animal soltó un mugido idéntico al de todos los días. Todo igual, menos porque ahora que la veía con otros ojos, se daba cuenta de que aquel animal maltrecho no podía ser una vaca real. Mi abuelo, congelado por el terror, pero obligado por la necesidad de no delatarse, acomodó los labios temblorosos y le chifló. La vaca asintió despacio, levantó una de las patas delanteras en un gesto casi humano de despedida y continuó su marcha por la vereda hasta perderse en el matorral. Ello no sabía que él sabía. Mi abuelo soltó el hacha de mano sobre la viruta de madera y se fue tras de ella. En su cabeza de adolescente iban presentándose las historias del pueblo. Pensó que tal vez vería desnudarse a una bruja, o que se toparía con un genio, o con un nahual de los que habitan los campos vacíos, las tierras ociosas y la oscuridad del monte. Pero la vaca era su amiga, le tenía aprecio, llevaban meses saludándose todas las mañanas. ¿Qué podría salir mal? Iba pisando las mismas huellas del animal, pero guardando suficiente distancia para no perderla de vista. Apresuró el paso únicamente cuando vio a lo lejos el recodo que cortaba hacia el manantial. Se acercó con sigilo, se pegó al tronco de un encino grueso y se asomó con cuidado. La vaca estaba dando sus últimos pasos antes de dejarse caer sobre la hojarasca. Entonces lo hizo. El cuero se abrió de arriba a abajo por la costura del lomo. De la abertura no salió un par de manos, salieron 2 pares. Eran 2 personas metidas dentro del mismo traje. Sus cuerpos estaban contrahechos, deformados, con una anatomía torcida, hechos a medida del disfraz y no al revés como se acostumbra. Caminaban dando tumbos, moviéndose torpemente, avanzaban a tropiezos en dirección al agua limpia para lavarse.
Mi abuelo, llevado por una mezcla de shock y valentía, salió de su escondite y les habló. Les preguntó qué era eso, quiénes eran y por qué se disfrazaban de esa forma. Las criaturas no se alteraron, se quedaron inmóviles en la orilla del pozo, voltearon a verlo despacio, pero no dijeron nada al principio. No se parecían a nada de lo que las abuelas contaban en sus relatos de cocina. No tenían el porte de los demonios, ni la astucia de las brujas. Se veían antiguas, mitológicas, desprovistas de cualquier rasgo de conciencia o entendimiento humano común. Pero de pronto, una de ellas habló. Le dijo con una voz rasposa que no fuera a contarle a nadie lo que acababa de ver, que si lo hacía, en el pueblo no le iban a creer y solo lo tirarían de loco. En Santa Teresa ya no quedan vacas de verdad, dijo la criatura. Tampoco hay mulas, ni bueyes, ni perros en los montes. Todos los animales que ves por ahí son como nosotros, metidos en estos cueros. El ser hizo una pausa mientras la sombra del encino los cubría a los tres. Le dijo a mi abuelo que cuando un humano los descubre, lo que hacen es borrarle la memoria del encuentro para no dejar rastro. Pero a ti no te vamos a borrar la mente porque tú y nosotros somos amigos. Lo dijeron las dos personas al mismo tiempo, con las voces acopladas en una sincronía perfecta y desprovista de emoción. Mi abuelo, aterrado, sintió que la garganta se le cerraba y solo atinó a sentir con la cabeza. Ahora déjanos tomar el baño y la merienda. Mi abuelo dio media vuelta y se fue temblando de regreso a la herrería. Nunca en su vida había visto ni escuchado algo semejante. Durante los años siguientes, la vaca siguió pasando a la misma hora por los límites del terreno. En su actitud no cambió absolutamente nada. Si él estaba distraído con la madera o la fragua, el animal soltaba un mugido desde la cerca para llamar su atención. Y mi abuelo con los dedos temblorosos levantaba la mirada y le chiflaba, mientras la veía alejarse rumbo al cerro para calmar el miedo que le roía el pecho. Mi abuelo se repetía para sí mismo una y otra vez que sí eran amigos, que la vaca sí era su amiga, hasta que terminó por creérselo del todo. Con el paso de los meses, el espanto fue cediendo lugar. Cuando la veía aparecer a lo lejos, rozando los postes de alambre, mi abuelo volvía a sentir en el pecho la misma alegría de siempre. Se le olvidó el cuero cocido por dentro, se le olvidaron los cuerpos contrahechos lavándose en el manantial. Para él, la criatura del cerro y la res que le daban los buenos días eran la misma cosa. Mi abuelo dice que en verdad llegó a ser amigo de lo que venía metido dentro del traje. Enrique y Joel, primos de mi mamá, fueron los únicos que se quedaron en el rancho. Todos los demás se vinieron para Colima capital. Mi mamá y una sobrina agarraron camino hacia Guadalajara, y ahí es donde yo vivo al día de hoy. Pero los que se quedaron allá tienen muy buenas historias para contar, de todo tipo. La última vez que vino Joel a visitarnos,
Nos platicó algo que les pasó a ellos hace como 12 años. Cuando Joel podía, ya fuera porque tenía el día libre o porque terminaba las labores del campo temprano, se iba a la parte alta del cerro a hacer ejercicio, a quemar energía y a estar solo. Allá arriba se había armado su propio gimnasio rústico. Tenía aparatos hechos con botes llenos de cemento, piedras pesadas, tubos y tabiques. Sobre todo le gustaba subir porque la punta del cerro regalaba una vista increíble de todo el Valle de Colima, una extensión enorme de cañaverales y palmares que a esa hora se volvía dorada bajo el sol de la tarde, coronada a lo lejos por las siluetas azuladas de los volcanes. Aparte, era un lugar en medio de la nada. Casi nadie subía hasta allá arriba porque por temporadas la maleza amanecía infestada de culebras. Por eso mismo, Joel jamás subía sin su machete acoplado al cinto. Un día, mientras estaba sentado en una banca de madera que él mismo construyó para descansar entre series, escuchó un crujido en la maleza espesa que rodeaba su espacio a sus espaldas. Volteó a ver. Entre el matorral seco había una persona. Estaba parado ahí, cruzado de brazos, vistiendo una capucha oscura que le cubría toda la cabeza, dejando al descubierto únicamente el rostro. Un rostro pálido, casi cenizo, que no encajaba con el sol ni con la gente del campo. Joel lo invitó a acercarse con la voz firme. No lo hizo por cortesía ni por ganas de socializar, sino para hacerle saber al tipo que lo tenía ubicado, que estaba pendiente y consciente de su presencia en el lugar. Pues nadie salió de los arbustos. Hubo solo un leve movimiento de follaje y la cara desapareció entre las ramas sin decir una sola palabra. Joel se quedó un buen rato buscándolo con la mirada entre la maleza. Luego se levantó, machete en mano, y dio un rondín por las inmediaciones, pero el sujeto se había esfumado por completo. Con esa tensión en el aire, Joel ya no pudo concentrarse para seguir entrenando. Levantó sus cosas, se acomodó el machete al cinto y partió de regreso al rancho. En el camino de bajada, con el ritmo de la caminata, poco a poco fue olvidando el encuentro con aquel extraño, hasta que volvió a oír ruido a sus espaldas. Volteó de golpe, era el mismo sujeto. Venía caminando detrás de él a unos 30 metros de distancia, avanzando en absoluto silencio sobre la tierra suelta. Al ver que Joel se detenía y se daba la vuelta, el tipo también se detuvo. En cuanto Joel desenvainó el machete, el encapuchado dio un brinco rápido y se metió de lleno entre la arboleda pesada a la orilla del camino. De todos modos, Joel no se quedó con la duda. Fue hasta allá, machete en mano, blandiendo el acero por los aires y cortando algunas ramas mientras le gritaba con fuerza a la espesura. Le advirtió que si lo venía siguiendo a él, mejor desistiera, porque además de que no traía ni dinero, ni reloj, ni nada que valiera la pena robar, sí traía un machete filoso y no tendría ningún empacho en usarlo. El tipo no respondió. Tampoco dio ninguna señal de vida entre las sombras de los árboles. Joel siguió bajando la ladera a paso acelerado, pero cuando llegó a la parte donde el sendero se estrechaba entre dos paredones de tierra, sintió que la sangre se le iba de golpe a los pies. Ahí estaba el mismo tipo. No estaba parado en la tierra, se balanceaba despacio con el tirón del aire, colgado del cuello en la rama gruesa de una parota.
Seguía cruzado de brazos, con esa capucha apretada envolviéndole toda la cabeza y dejando al descubierto únicamente el rostro pálido. Observando con espanto, descubrió que si tenía los brazos cruzados era porque los traía fuertemente amarrados con un lazo. Sus pies descalzos quedaban suspendidos a unos 20 centímetros por encima de la cabeza de Joel. Era esto, pensó el ranchero en ese instante con la piel erizada. Era lo que quería, lo que me quería avisar. Su fantasma me fue a buscar para que viniera a quitarlo de la rama. Superado el primer impacto, Joel se acercó a la base del árbol para buscar la manera de bajarlo. Estuvo viendo diferentes formas de cortarle la cuerda con el machete, pero el nudo había sido amarrado demasiado alto, inalcanzable desde el suelo por más que se estirara. Para lograr cortarlo sin romperle más el cuerpo al caer, tendría que regresar hasta el rancho por el caballo, subirse en él y alcanzar la altura desde la montura. Aunque la tarde ya venía cayendo y la luz en el cerro duraría muy poco, Joel estaba resuelto a quitarlo de la vereda ese mismo día. A la mañana siguiente venía su mamá de visita a la casa, y si la señora llegaba a subir por esa brecha y se topaba con semejante estampa a media luz, de seguro se moría del puro susto. Fue deprisa hasta la casa, descorrió la tranca del corral y ensilló al caballo que ya tenían guardado para dormir. Sin perder tiempo, tomó las riendas y encaró de nuevo la subida hacia el cerro. Llegó rápido al tramo estrecho de la vereda, pero al enfocar la rama de la parota, no encontró más el cuerpo. La soga ya no colgaba y el camino estaba limpio. En un primer momento pensó en la fortuna de que alguien más se hubiera topado con él y lo hubiera quitado del paso, pero la duda le secuestró toda su atención. Nadie subía a esas horas. Aquel no era paso para nadie, y menos aún para que alguien se tomara el tiempo, a solas y casi a oscuras, de bajar a un colgado y llevárselo en silencio. Era algo inexplicable, pero por el momento, la urgencia inmediata estaba resuelta. Regresó a su casa y tuvo una noche relativamente tranquila de sueño, salvo por un breve instante en la madrugada donde una pesadilla lo hizo desvelarse. Soñó con el sujeto colgado, balanceándose justo a mitad del patio de su propia casa. Al día siguiente, Joel trabajó en el campo desde muy temprano y hasta entrada la tarde. Su mamá ya debía de haberse instalado en la casa para pasar el fin de semana. Como era su costumbre cada vez que iba de visita, seguro se había puesto a cocinar desde temprano junto con la esposa de Joel. Casi a las 6:30 de la tarde, él llegó a la casa, agotado y muriendo de hambre. Desde que cruzó el patio delantero le llegó el olor a comida recién hecha. Al entrar a la casa, el hueco que traía en el estómago por el hambre desapareció y solo sintió que se le derramaba el ácido. Ahí, sentado ante la mesa de la cocina junto a su esposa, su madre y sus 2 hijos, estaba el sujeto, el mismo que lo acechaba entre los arbustos, el mismo que se balanceaba de la rama. Se veía demacrado, se veía mal, y eso era evidente para todos los presentes ante la mesa. Traía la misma capucha ajustada, la tez de cera y una postura rígida en la silla. Antes de que Joel pudiera despegar los labios para pedir una explicación o empuñar lo que tuviera a la mano,
Su mamá se levantó de la mesa, miró a su hijo y, adelantándose a cualquier reclamo sobre el convidado, le dijo con voz tranquila que lo habían encontrado tirado afuera de la puerta con un hambre de días y que por eso lo habían invitado a pasar a comer. A Joel le dio un miedo helado que le recorrió toda la espalda. No hallaba qué hacer. Era el muerto. El mismo que apenas la tarde anterior se balanceaba a la orilla del camino, colgado de una rama alta, con la cara pálida y la lengua de fuera. Se sentó a la fuerza para no levantar sospechas, pero los nervios no lo dejaban quedarse quieto. De golpe se volvió a poner de pie. Llevado por una intuición que lo tenía muy nervioso, se le ocurrió decirle al invitado que le cambiaba el lugar, que se pasara a la cabecera de la mesa donde él siempre se sentaba. Las mujeres ante el comedor quisieron objetar por la rareza del gesto, pero Joel, con maña, les dijo que solo quería cambiar de sitio para sentarse al lado de su madre. Apenas el tipo se levantó, Joel aprovechó el movimiento para dibujar con el dedo una cruz invisible sobre el asiento de la silla y se quedó rígido, observando en silencio lo que iba a pasar. El invitado, más bien el ahorcado, intentó acomodarse, pero no pudo sentarse sobre la cruz. Se quedó parado a un lado de la mesa y dijo con una voz hueca que así de pie estaba bien. La esposa de Joel, que no entendía la tensión ni lo que estaba pasando, creyó que era por pena, se levantó de su propio asiento y le cedió el lugar. Joel estaba 100% seguro de que algo muy malo, que no pertenecía al mundo de los vivos, estaba compartiendo la mesa con su familia. Sin saber cómo abordar semejante problema enfrente de los niños, y para no infundir pavor a su madre, hizo algo que nunca solía hacer antes de probar bocado. Propuso dar las gracias a Dios por la comida. En ese momento, su madre, sin que nadie se lo pidiera ni lo insinuara, volteó a ver al extraño y le dijo con firmeza que fuera él quien diera la bendición a la mesa. El tipo ni siquiera lo intentó, se levantó de la silla, dio media vuelta, salió de la casa a tropezones y se echó a correr hacia la oscuridad del patio hasta perderse entre los matorrales. Todos los que estaban en la mesa se quedaron atónitos y confundidos, mientras Joel sentía cómo le volvía el alma al cuerpo con un ligero alivio. Se sirvió un vaso de agua, respiró hondo y les pidió que no se fueran a espantar. Le soltó entonces la verdad. Aquel sujeto era un muerto, que un día antes lo había visto colgado a mitad del cerro. Al oírlo, su mamá se soltó a llorar. Con las manos temblorosas, le confesó a Joel que ella también lo había visto esa misma mañana cuando venía llegando al rancho, balanceándose en la rama del árbol. Y que cuando el sujeto tocó la puerta de la casa horas después, ella lo reconoció al instante. Si lo dejó pasar a comer no fue por descuido, sino porque se sentía culpable de no haber tenido las fuerzas para bajarlo del árbol cuando cruzó por el camino. Dijo que al verlo en el quicio de la puerta se espantó como nunca en su vida, pero se persignó en silencio y le rezó una oración al cielo pidiendo por el descanso de su alma. Aquel sujeto no volvió a aparecerse por la casa. Tampoco lo volvieron a ver merodeando el cerro, ni balanceándose entre los árboles. Nunca más.
El año pasado me invitaron a una boda de rancho. Fuera de que me la pasé increíble y comí delicioso, vi cosas que nunca antes había visto en mi vida. El cielo tan tupido de estrellas por las noches, la tremenda quietud que se siente en los campos y la lentitud serena con la que vive la gente por allá. Pero sobre todo, las historias que cuentan. Llegamos a San Martín como a las 7 de la mañana. En todo el camino de venida no pude pegar el ojo ni 10 minutos corridos. Venía molido, desvelado y con el cuerpo traqueteado por el sangoloteo. En la brecha donde nos dejó el camión ya nos estaban esperando con un par de caballos para terminar de subir. Antes de llegar a los primeros corrales, casi ocurre un accidente cuando una de las bestias se espantó con una rama seca a la orilla del barranco. Al desmontar, yo solo estaba reuniendo fuerzas para buscar el valor de pedirle a alguien que me prestara, aunque fuera un sillón o una banca para recostarme un rato. Pero no hubo tiempo de tomarse una siesta ni un breve descanso. Apenas poniendo un pie en el patio, los de la casa nos invitaron a pasar directo a los fogones a ayudar con los preparativos de la comida. Según nos explicaron entre risas, en esa zona era de buena suerte que los invitados que venían de fuera y llegaban temprano se pusieran a ayudar a cocinar. Algo de maña y juego tenía la costumbre, pero a todos nos tocó entrarle. Ahí, mientras deshebrábamos carne, picábamos verdura y revolvíamos el cazo del guisado entre el humo de los leños, los locales empezaron a soltar las historias de las cosas raras que les habían pasado en el monte. Uno de los presentes contó la historia de Fabián, cuñado de la novia. Ese muchacho cada 15 días se internaba en lo alto de la sierra a cazar venados para consumo de la familia y para vender la carne seca en el pueblo. Se quedaba 2 o 3 días internado entre los encinares. Con los años, las poblaciones de animales se iban moviendo cada vez más hacia el norte, alejándose del ruido de las brechas nuevas. 5 años después de la primera vez que subió a cazar, el trayecto de ida le había cambiado drásticamente. Lo que antes le tomaba 4 horas a pie, ahora le exigía casi 7 horas de marcha veloz. Montaba su campamento improvisado cerca de una cañada seca y se quedaba hasta 4 noches seguidas en la soledad de las peñas. La segunda noche que durmió en ese paraje nuevo, a mitad de la madrugada, lo despertó un sonido que no pertenecía al monte. La fogata estaba prácticamente consumida, pero entre las cenizas aún quedaban unas cuantas brasas vivas que le sirvieron para encender una antorcha improvisada. El sonido fino de una cajita musical lo fue guiando a través de la penumbra entre la hojarasca. Estaba posada sobre un tronco caído. Se le quedó viendo un instante antes de estirar el brazo y la cerró de golpe. La examinó bajo la luz rojiza del fuego. Las tapas estaban frías al tacto, lisas, labradas en marfil antiguo. Apartando la tentación de haber encontrado una pieza de colección que valdría sus buenos pesos, la duda que dejaba un amargo sabor de boca era: ¿quién demonios había ido a dejar eso ahí, en medio del monte de nadie? Inspeccionó los alrededores con cuidado. El único descubrimiento fue que no había ni un solo rastro humano. Ninguna huella sobre la tierra blanda. La cajita siempre estuvo ahí, y esa madrugada el mecanismo decidió empezar a sonar solo.
Se la llevó de regreso a su casa. Tenía pensado venderla cuando fuera a la capital. A los pocos días, dentro de su jacal ocurrió lo mismo. La cajita se abrió sola a mitad de la noche. Él la cerraba y a la hora volvía a sonar. Le puso un tabique encima para atrancarla, pero al poco rato el tabique aparecía recargado a un lado, acomodado con cuidado, y la bailarina de marfil volvía a dar vueltas sobre su eje. Su esposa le advirtió que fuera a devolverla, que esa cosa le pertenecía a alguien que estaba penando. Buscando un remedio temporal, Fabián la enterró en el patio, pero a media madrugada la cajita comenzó a sonar desde abajo de la tierra. Tuvo que sacarla con una pala. Aprovechando que saldría a cazar por la tarde, acomodó la cajita en el morral de la montura. Hizo un par de escalas para comer y para alimentar al caballo, e iba atento por si se accionaba el mecanismo, pero el objeto se portó bien. Llegó a su escondite de piedra en la cañada y caminó los 30 metros finales hasta el tocón de un encino recién arrancado por un rayo para entregar la cajita musical. Al colocar la caja sobre la madera muerta, descubrió algo más escondido entre las raíces expuestas. Un estuche de piel que guardaba un violín de maderas preciosas, lustrado y fino. La ambición le ganó a cualquier miedo y advertencia de su madre. Pensó que si en lugar de casarse llevaba ambas cosas a la ciudad directo al empeño, sacaría una fortuna. Y así lo intentó. Le agarró la noche en la brecha, donde durmió a medias y en guardia para que no le ganaran el botín. Llegó a las 9 de la mañana a la ciudad y buscó un puesto de antigüedades. Tuvo suerte porque el valuador solo ponía su mesa los lunes. Apenas sacó la cajita y asomó la madera del violín. El hombre movió la cabeza con desaprobación y se negó rotundamente a recibirlos. Le dijo que esas cosas eran robadas, pero que eso era lo de menos. Aquello era el violín de la bruja. El tipo le gritó a su mamá, una viejilla que salió aprisa de la trastienda. Al ver los objetos, la anciana se persignó y repitió las palabras de su hijo. «Mire, joven, esto lo tiene que ir a devolver. Afuera lo está esperando una muchacha. Me sorprende que no la haya visto. Seguro se vino con usted desde donde trajo estas cosas. Hágase un favor y vaya a devolverlas. Y por nada del mundo se le ocurra mirar a esa mujer a los ojos, porque ella es la bruja». Fabián salió de la tienda aturdido, creyendo que eran un par de locos, pero afuera lo vio. Había una mujer parada junto al camino, vistiendo una falda por encima de la rodilla y una blusa blanca que el viento le pegaba al cuerpo, delineándole la cintura. Sin mirarle el rostro, Fabián echó a andar acelerado y la mujer se puso en marcha detrás de él. El trayecto de regreso al monte fue un tormento silencioso. Fabián caminaba a pasos largos, sin atreverse a voltear a ver a la persona que lo venía siguiendo. Pero en el rabillo del ojo, la imagen de la mujer se quebraba de forma espantosa. Cuando se subió al caballo, por momentos de reojo, la silueta de la mujer se veía lozana, de andar discreto y cabello rizado pegado a la espalda. Pero en cuanto el viento cambiaba o la sombra de los árboles los cubría, lo poco que podía ver de reojo le devolvía otra realidad.
Tras de él venía una mujer mayor, gruesa, de piel marchita, con los labios pintados de rojo, el pelo desmarañado y los pies descalzos pisando sobre las piedras filosas sin soltar un solo quejido. La bruja. Fabián no aguantó la presión. A mitad de la subida a la cañada, apretó el trote buscando desesperadamente el tocón del árbol para tirar el violín y la caja, liberarse de la carga y seguir huyendo. Pero no logró llegar al árbol. A unos metros del escondite, el aire alrededor se volvió espeso, cargado de un olor a flores secas y tierra húmeda. Antes de que pudiera desmontar el caballo, sintió un aliento tibio rozarle la nuca. La mujer se le adelantó en un movimiento imposible y le cerró el paso. Fabián intentó apretar los ojos, recordar la advertencia de la anciana y no mirarla, pero ella estiró un brazo de dedos largos y le tomó el mentón con una fuerza suave y helada. Le obligó a levantar la cara. No hubo gritos ni violencia. La bruja se le acercó al oído y comenzó a susurrarle. Le hablaba con una voz dulce, arrulladora, que retumbaba dentro de sus sienes como la misma música de la cajita de marfil. Le prometía descanso, le prometía que ya no tendría que cargar con el peso del mundo, ni volver a pasar frío en el monte. Mientras le susurraba, con la otra mano le acariciaba el cuello, bajando despacio por su pecho, hasta quitarle el morral de los hombros. Fabián no pudo resistirse. El miedo se desdibujó de su mente. Fue sustituido por un sopor pesado y una calentura en todo el cuerpo. La bruja le sonrió con esos labios rojos y agrietados, le tomó la mano y Fabián simplemente se dejó llevar. Me dijeron que Fabián iba a venir hoy a la boda, comentó la señora del caso, levantando la pala de madera para saber si había que echarle más sal. Ustedes, muchachos, lo van a reconocer de inmediato. Casi al dar las 3 de la tarde, cuando la fiesta ya estaba en su punto, la música de la banda se interrumpió un momento por el murmullo de la gente cerca de la tranca de entrada. Apareció una pareja caminando despacio por el sendero de tierra. Iba adelante una mujer ya grande, de cuerpo grueso y pesado, con el cabello seco, desordenado y una blusa blanca ajada, y medio paso atrás venía Fabián. Traía la ropa limpia de domingo, pero caminaba con un paso robótico, la mirada perdida en la nada y los brazos caídos a los costados. Se le acercaron a saludarlo, le hablaron por su nombre y le preguntaron cómo estaba, pero Fabián solo asentía despacio, sin despegar los labios, como si estuviera mudo. Se comportaba como si dentro de él no quedara un solo rasgo de voluntad. Movíase únicamente hacia donde esa mujer le indicaba con un leve gesto de la mano. La bruja, su esposa.